Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Nos hemos trasladado a la Carlota, en Córdoba, porque hemos querido situarnos en el seminario teológico, o la facultad teológica de la Asamblea de Dios en España. Creemos que es importante un lugar como este, donde los jóvenes de nuestras iglesias se puedan preparar de alguna manera para el ministerio. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad, pero también sabemos que hay hombres de Dios que están preparados para enseñar también a los jóvenes, como Pablo nos enseña en su palabra. Y es por eso que nos hemos venido aquí a este lugar, de donde salen, pues digamos, si quieren, no voy a decir miles, pero muchos jóvenes salen de aquí para llevar el Evangelio a otros lugares donde no lo hay, ayudar a aquellos que están desanimados, fortalecer a otros. Queremos, y en este lugar estamos buscando quizá un poco esa experiencia personal que cada uno tiene y tiene el deber moral delante de Dios de compartir. Así es que por eso estamos en este lugar y nos hemos centrado aquí con el decano, digamos, de la facultad, don Jesús. Y bueno, queremos preguntarle algunas preguntas, porque para ser el profesor o el decano del seminario tiene que tener una historia muy larga. Por eso queremos que nos cuente algunas de sus historias, como dicen antiguos, otros batallas, de sus batallas en la vida cristiana. Pues Jesús, muchísimas gracias por aceptarnos y colarnos aquí en su despacho y también en su facultad. Pues muchísimas gracias. No siempre se encuentra esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, gracias a vosotros. Encantado. Bien, centrándonos en el tema que nos ocupa, ¿cuántos estudiantes tiene ahora mismo aquí? Nosotros dentro del programa presencial tenemos aquí en estas instalaciones 60 estudiantes. Este es el programa, digamos, el programa estrella de la facultad, pero tenemos programas asociados. Tenemos una plataforma, una formación a través de internet y programas también en las extensiones y estaremos alrededor de unos 1.000, 1.100 estudiantes. 1.100 estudiantes. De esos 1.000 y pico estudiantes, ¿cómo cuánto terminarán? A ver, su experiencia aproximadamente. Claro, aquí también hay que hacer una diferenciación porque los estudiantes que estudian este programa presencial, claro, son ciclos de 4 años, esto es un grado en teología, por lo tanto los que entran aquí, el 95% o 98% terminan y son graduados. Los programas que se hacen a través de las extensiones o del programa online va a otro ritmo, es mucho más a largo plazo. Tenemos estudiantes que llevan estudiando 10, 12 años. ¿Por qué? Porque algunos son pastores, otros tienen otro tipo de proyección ministerial y lo que hacen es estudiar teología poco a poco, compaginando su tiempo de familia, su ministerio, su trabajo secular. Entonces, claro, el ritmo es diferente. Es diferente. Usted era profesor, según me dijo antes, usted era profesor, director de un colegio. En la escuela pública. Escuela pública. ¿Cómo ha terminado aquí? Bueno. En la Facultad de Teología. Sí, la verdad que cuando tuvimos nuestra relación con el Señor, cuando conocimos al Señor, siempre nos apasionó
profundizar en la palabra. Siempre el estudio fue realmente un ansia, un anhelo. Así que estudié en programas, en seminarios a distancia, porque quería aprender a formarme. Y bueno, pues la vida seguía. Yo trabajaba secularmente como profesor, primero en la enseñanza privada, después aprobé oposiciones en la enseñanza pública. Acabé, pues era director de una escuela pública en Ferrol y ya éramos pastores de una iglesia allí también en Ferrol. Así que simplemente alrededor nuestra había personas, ministerios que sabían de nuestro interés y de nuestra fascinación por la formación. Siempre estuvo en nuestro corazón el privilegio de saber de otras personas que podían venir a un seminario y dedicarse 3, 4 años a estudiar. Pero no fue nuestra oportunidad, no la pudimos hacer. Así que coordinando un programa que se llamaba de extensiones también en Galicia, desde nuestra iglesia, para todas las iglesias de nuestra denominación en Galicia, pues hubo algunas personas que debieron entender que esto se nos daba un poco y que nos gustaba, así que simplemente un día nos llamaron por teléfono y algo así, en otro lenguaje, nos dijeron: Jesús, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para venirte a un pueblo de Córdoba y servir en esto al Señor? Y la verdad, no nos costó nada, no fue un sacrificio, o sea, sentimos que era Dios que nos llamaba, sentimos que era el Señor que quería que hiciéramos esto, y no fue ninguna valentía. Obviamente, la respuesta primera fue decir: queremos orar y queremos tener esa convicción del Señor, pero sabíamos que Dios nos llamaba, así que pronto contestamos sí, y aquí estamos. Amén. Amén. Damos un salto hacia atrás. ¿Usted se crió en la iglesia evangélica? Porque yo sé que la iglesia evangélica en Galicia es muy antigua, quizá uno de los primeros puntos donde el evangelio entra en España peninsular. ¿Se crió en la iglesia evangélica o en la iglesia católica? No, es verdad que hemos tenido el privilegio de nuestra iglesia en La Coruña, ha sido la primera iglesia de las Asambleas de Dios en La Coruña, en Galicia. Así que esa es la conexión. Pero nosotros nos hemos criado en la iglesia católica. Mi esposa y yo hemos tenido la primera relación con el Evangelio cuando teníamos 23 años, prácticamente recién casados. ¿Mayorcito ya? Sí. A los 25 nos bautizamos, mi esposa embarazada de nuestro hijo, así que nuestro hijo estaba yendo a barriga ya. Se bautizó también. Se bautizó también. Así que sí, pues desde los 25 años, tengo ahora 55, así que 30 años en el Señor. ¿Y qué fue? Porque claro, no estamos hablando de un niño de escuela dominical, un adolescente que anda por las nubes, ¿no? Un hombre ya con 25 años, pues creo que ya está pensando muy bien dónde poner los pies, ¿no? ¿Qué fue lo que le llevó a decidir su vida con la de su novia por el Evangelio, por la iglesia evangélica, abandonando la iglesia católica, la iglesia de sus padres? Sí. Y más aún, en aquel entonces yo trabajaba en un colegio católico y sabía muy bien que en el momento en que mi implicación con la iglesia evangélica fuera más, me despedirían. Era un trabajo, era una escuela privada. Pero ¿qué fue lo que nos apasionó? Pues desde que nos casamos por la iglesia católica, mi esposa y yo, pues tuvimos un pacto, porque de alguna manera amábamos a Dios, queríamos hacer las cosas bien, así que nuestro pacto fue leer la Biblia todos los días. Y recuerdo, aún siendo católicos. Siendo católicos. Muy bien. Leíamos la Biblia, un hermano nuestro nos había dado una Biblia de Reina Valera, pero nos daba igual, hubiéramos leído cualquier otra. Pero leíamos la Biblia todos los días y la palabra nos cautivó. Al principio recuerdo discutir con mi esposa, ella siempre iba por delante. No sé si las mujeres son así. Mi esposa siempre iba por delante y era más sensible a las cosas de Dios, yo era un poco más reticente. El Antiguo Testamento discutía esto porque es así, esto no lo entendía, pero la palabra nos fue cautivando, así que cuando un hermano mío que había tenido ya un contacto con la iglesia evangélica nos invitó a ir a la iglesia, esa fue la mecha.
fuimos una vez y entendimos que lo que leíamos, de alguna manera lo veíamos encarnado en otras personas, hombres y mujeres de estratos sociales y culturales de cualquiera. Había gente de un nivel, gente de otra, pero gente que tenía algo en común, que amaban a Dios de una manera increíble. Gente muy sencilla, que conocía la palabra, que recitaba los salmos, que nos hablaban algo, nos decían, el Señor dice esto y el salmo dice aquello, y eso nos cautivó. Así que comenzamos muy esporádicamente a asistir a la iglesia, hasta que esa asistencia fue un poco más regular, hasta que un día entendimos que aquel sermón que predicaba el pastor, nos hablaba a nuestra vida. Lo recuerdo, ahora que lo cuento, de una manera muy emocionante, porque recuerdo aquel momento que yo decía, pero esto que está hablando, esto tiene que ver con nosotros. Así que aquel día le dijimos públicamente al Señor sí, y desde aquel entonces aquí estamos. Amén. Amén. Es la aventura de la vida. Desde luego. Sí. Sí, ¿quién lo iba a decir? Que a los 25 años iban ustedes, de alguna manera, hablando muy así, cambiar de religión, Sí. ¿verdad? No fue un cambio de religión, fue un cambio de experiencia. Sí, fue un cambio de vida, vivir de verdad la gracia. Cuando ya estábamos en la iglesia evangélica, yo seguía trabajando en la enseñanza privada y era consciente de que, porque conocía el entorno y sabía que era gente maja, pero claro, tenían sus convicciones. Tener a un protestante allí no sería admitido. Y yo sabía el precio que tenía que pagar, así que me preocupé de alguna manera de preparar oposiciones, pero bueno, Dios lo preparó todo, porque en aquel entonces yo sabía que mi fe en Cristo era más firme que mi trabajo. Y estaba dispuesto, predicábamos en las calles, con los grupos de jóvenes, y estaba dispuesto que si había que pagar el precio y perdía el trabajo, daba igual. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Sí, en el año 87 aprobé las oposiciones. 85, 80 y... Y desde que se convirtió hasta que aprobó las oposiciones dentro del centro de enseñanza católico, ¿cómo les fue? Bueno, fue bien, fue un tiempo de transición donde obviamente mi fe estaba ahí y mi lenguaje cambiaba, mi vocabulario cambiaba. Algunos chicos recuerdo que algunas cosas se daban cuenta de algo que, como veían que yo era un profesor secular, era profesor de matemáticas, pero que algunas veces se me escapaba algo de hablar de la palabra y como que no encajaba, ¿no? Cita algo del texto bíblico y demás. Fue un tiempo de transición, fue un tiempo de saber que había esta realidad, que podía perder ese puesto de trabajo, pero fue un tiempo muy bonito de ver cómo Dios preparó todo, aún hoy en día estar aquí, haber pasado por la escuela pública, haber tenido la responsabilidad de la dirección de la escuela pública, que sin duda Dios estaba preparando el lugar para esta nueva responsabilidad. Es verdad, no tiene nada que ver una facultad de teología con una escuela de primaria, pero de alguna manera el proceso administrativo, el lenguaje jurídico, académico, todo eso estaba preparándose para este proyecto ahora mismo. El proyecto de Dios se iba desarrollando. Amén. ¿Y cómo está en este momento el proyecto de Dios en su vida, hermano Jesús? Pues apasionante. Ver que este seminario, que está cumpliendo ahora 48 años, en el 2018 tendremos 50 años de singladura, que ha sido reconocido como una facultad de teología junto a otras 4 más a nivel estatal, viendo ese reconocimiento de alguna manera del Ministerio de Educación, que es historia en nuestro país. 5 facultades con el reconocimiento civil del título, la posibilidad de que nuestros estudiantes del programa residencial puedan tener becas de estudios universitarios como cualquier otro estudiante universitario en España. Eso es un milagro y eso nos da una satisfacción, un regocijo, una gracia, el privilegio de vivir en la gracia del Señor. Y qué más diría de estar aquí y de recibir generaciones de estudiantes, hombres y mujeres, jóvenes, menos jóvenes, matrimonios con hijos, que son capaces de dejarlo todo, absolutamente todo, trabajos, casa, familia, todo, para venir a formarse 4 años,
nos damos cuenta de que aquella experiencia que Dios nos demandó de nosotros no significa nada, porque es simplemente ponernos a la altura de los estudiantes que están viviendo aquí, pagando un precio. A veces decimos en la iglesia, ¿dónde están los héroes de la fe? Dios nos está regalando ese privilegio de gente que es capaz de dejarlo todo para servir al Señor, para prepararse a un proyecto de vida de alguna manera incierto. Porque es verdad que se preparan para el ministerio, pero ¿dónde está el ministerio? ¿Qué iglesia les va a llamar? Ellos vienen aquí solamente en fe, se están preparando. Y la siguiente parte de la historia, Dios la está escribiendo, sin duda alguna. Y eso pues es muy emocionante para nosotros. Esa es la lista de los héroes de la fe. Amén. Que no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo, ¿verdad? Sí, Señor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando, seguiré sembrando esperanza y mil canciones. Buenos días, Sara. Buenos días, ¿qué tal? Me alegro de conocerte, muchacha. Igualmente, ¿cómo estás? Espero que Dios te bendiga y sea una mujer que Dios mañana te use para su gloria, ¿vale? Muchas gracias. Sara, ¿qué haces aquí, en La Carlota, en un pueblo como este? ¿Qué hago aquí? Pues desde pequeña tuve el deseo de formarme, ¿no? A aprender de la palabra y poder conocer un poco más del Dios del que hablaban mis padres, de ese Dios que hablaban en la iglesia. ¿Pero tus padres son creyentes? Mis padres son creyentes desde su juventud, más o menos 18, 19 años ellos se convirtieron y desde ahí pues empezaron a trabajar para el ministerio. ¿Qué te ha motivado a ti el venir aquí a La Carlota? Sí, sé que, bueno, es un pueblo bonito, lo hemos visto antes, el pueblo, pero ¿qué te ha motivado a ti a venir aquí y dejar Málaga con lo bonito que es y esa Costa del Sol donde nunca hace frío, ¿verdad? ¿Qué te motiva a venir aquí a este lugar? Sí, pues en principio tenía claro que quería formarme. Así que decidí estudiar enfermería. Mi deseo siempre fue ir a África como misionera desde que era niña. Así que yo decidí estudiar enfermería un poco por la necesidad que hay en los países tercermundistas de la sanidad. Pero cuando acabé la carrera me encontré con algunas personas, algunos misioneros que me dieron palabras específicas, ¿no? Y uno de ellos me decía, es muy importante la formación pues, como enfermera o como otras profesiones que puedan ayudar en los países tercermundistas. Pero si no tienes ese conocimiento de la palabra, no hay nada de vida que pueda llevarle a ellos, ¿no? Transmitirle a ellos. Entonces Dios puso en mí el deseo que ya tenía, pero Él volvió a recordar de la importancia de formarme en la palabra. Porque pues al fin y al cabo Él nos lo ha dado todo y yo quiero entregárselo todo a Él, pero también quiero formarme y ser pues una sierva con excelencia, ¿no? Quiere decir que lo que tú transmitas realmente tenga contenido, tenga conocimiento y no solamente sea capaz de sanar el cuerpo y poner inyecciones, por ejemplo, como curar una herida, como también curar heridas del alma, ¿verdad? Creo que sea interesante. Una pregunta sería, vamos a ver, ¿cómo ha sido tu juventud en la iglesia? ¿Has estado algún tiempo fuera de la iglesia o has vuelto o siempre fuiste una niña de aquella sumisa, jovencita que estuviste en la fe dominical, adolescencia y nunca te fuiste de la iglesia? ¿Ha habido algún terremoto por ahí? Sí, ha habido un terremoto. Yo creo que como la mayoría de niños que crecemos en la iglesia, en una familia cristiana, hay una época de rebeldía. En mi caso, pues yo era
un ángel en la iglesia, siempre la primera para orar, la primera para leer, la primera que me aprendía 2 versículos, que estaba en la escuela dominical, que daba testimonio, pero fuera había otra cara y fuera también era la primera para Otras cosas. para otras cosas. Mm. Entonces, ¿Y qué pasó? Sara? ¿Qué pasó, Sara, para que tú, de alguna manera, depusieras esa actitud de rebeldía? pues solamente la misericordia de Dios y que me encontré con lo que Él es, ¿no? Yo había leído muchas veces la Biblia, había escuchado muchas predicaciones, había ido a muchos campamentos, pero hasta que un día específico no abrí la palabra y empecé a leer y fue como si Dios derrumbara todo, ¿no? Lo que yo pensaba o lo que yo creía que era y Él me mostrara quién verdaderamente es Dios y lo que Él hizo por mí, ¿no? Ahí fue cuando verdaderamente entendí y ya no era porque mi familia es cristiana, sino que era porque yo entendía lo que Dios había hecho por mí y yo quería eso. Llegaste a una relación íntima con Dios en la que Dios te descubrió por dentro, ¿no? Sí, Hizo como una resonancia esa que hacen los médicos hoy total. y te dice lo que tiene por dentro, ¿no? Me muestra mi pecado y su grandeza. ¿Y cuáles son tus objetivos? Mis objetivos. Pues yo vine aquí para formarme en un principio, no por los 4 años, por 1 año. Ah, para probar. Para probar. Pues tenía ganas de salir ya al campo misionero, ¿no? Pero al estar aquí, no sé cuánto llevamos, 2 meses, me doy cuenta de toda mi ignorancia, de lo poco que sé, de lo poco formada que estoy en la palabra y de la necesidad que tengo de entender más acerca de los misterios de Dios. Así que aunque en 4 años no voy a entender todo, pero sí que ahora mis objetivos son acabar los 4 años de seminario y si Dios quiere y Él me manda, pues salir al campo misionero. ¿África? Muy bien. Pues Sara, muchísimas gracias por tu participación y bueno, ha sido un placer para nosotros poder escuchar en cámara y un día pues tú te verás, ¿no? Como una gran mujer con muchos años, y siendo una gran mujer obrera de Dios en África. O donde Dios quiera. O donde Dios quiera, ¿verdad? Porque los planes de Dios no son los nuestros y los nuestros son los de Dios. Bien, Ezequiel, es un placer conocerte. Conozco a toda tu genealogía, pero a ti no. Y menos el aspecto aquí en un centro de teología donde tú entiendo que estás preparándote para trabajar en la obra de Dios y conocer más al Señor en una forma más profunda. Cuéntame, yo conozco tu familia pues, desde tu abuelo. ¿Has sido un niño de casa, un niño de iglesia o ha habido estado de rebeldía en el que te fuiste al monte y bajaste del monte? Es decir, cuéntanos un poco esta historia tuya porque veo que eres muy joven. No te voy a preguntar la edad, pero eres muy joven. Si ha habido en ese tiempo épocas como esta de rebeldía y de historia. Pues mira, yo tengo 24 años, ¿vale? Y como he descubierto en mi vida, ¿no? Que la salvación es personal, ¿no? Con que mi padre y mi abuelo eran pastores y yo vi muy de cerca cómo servían a Dios, cómo entregaban sus vidas. Pero yo es verdad que al principio vivía una vida de como dice mi padre, de calentar asientos en la iglesia. O sea, yo iba los domingos, calentaba el asiento, me iba para mi casa y sí que tuve un momento de rebeldía, un momento donde yo hacía lo que a mí me daba la gana, no respetaba las cosas de Dios, no respetaba tampoco a mis padres. Y sí que es verdad que hubo un momento en el que... ¿Duró mucho tiempo ese estado? 5 o 6 años pudo haber, prácticamente hasta los 18 años estuve calentando asientos, pero sí que es verdad que hubo un momento en mi vida de una crisis, ¿no? Una crisis donde yo ya... ¿Dejaste de calentar el banco? Seguía calentando el banco, pero sí que es verdad que no... que iba, escuchaba la palabra, pero la palabra no hacía mella en mí. Y te ibas y hacías lo que bien te parecía. Sí, exactamente. ¿Qué ocurrió para que este giro en tu vida se diera? Bueno, sabemos que al final las cosas que uno hace en la vida tienen consecuencias a la vida de uno. Y hubo un momento en mi vida en que me vi lleno de problemas, lleno de circunstancias que al final yo mismo me merecía.
Intenté solucionarlo de diferentes maneras que pueda haber en este mundo, pero vi que ninguna de ellas tenía solución. Soluciones caseras, Sí, las que uno se busca, ¿no? Unos parches, ¿no? Donde al final el parche al final no vale, te das cuenta de que no vale. Y entonces acudí a la fuente, ¿no? Acudí a la fuente de vida, me vi yo completamente con mis fallos, con mis problemas, pero aún así vi el amor de Dios reflejado en mí y fue asombroso. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida y me rendí completamente a Dios. ¿Y de esto cuántos años hace? De eso hace 4 años. Hace 4 años que ocurrió eso en mi vida. Y si casi a los 20 años te pasó eso. Exactamente. Muy bien. Objetivo. ¿Qué tiene para tu vida? Pues si está aquí, esto no es una feria. Ni se estaba a vender chuchería. Aquí se está con un propósito. ¿Cuál es la meta que tú tienes? Objetivo que tienes para tu vida. Pues mira, yo desde que me convertí empecé a trabajar con los jóvenes. Desde ese día que te comenté, yo empecé a servir a los jóvenes allí en mi iglesia de Odres Nuevo, allí en Jerez. Empecé a trabajar con ellos, vi la necesidad que los jóvenes tenían de Dios. Vivimos en un mundo donde los jóvenes necesitan de Dios muchísimo. Y empecé a trabajar con ellos, empecé a quedar con ellos y vi esa necesidad. Entonces vi también la necesidad en mí de prepararme en las escrituras, de tener vivencias en el Señor. Me empecé a preparar en mi casa, pero sabemos que con el trabajo, con la vida diaria, entonces vi la necesidad de venir a este lugar, a prepararme de las escrituras, a formarme, a buscar la excelencia para Dios, para después luego poder transmitírsela a otros. De alguna manera, tú como estás con los chavales, ¿trata de transmitirle la vanidad que estuviste viviendo? Sí, totalmente. No me tapo nunca mis problemas ni mis parches porque es de ahí de donde me sacó el Señor. Entonces intento de transmitir que por muy grande que sea tu pecado, que por mucho que tú hayas caído, que por muy bajo donde tú te encuentres, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza, hay salvación y si a mí me ha sacado, a ti también te puede sacar. Entonces no intento de tapar nunca mis fallos ni mis errores. ¿Y tu pasado? Exacto. Algunos que son adolescentes y son los que están empezando a girar, ¿le cuentas tu experiencia de cómo tú también hiciste lo mismo? Sí, se lo intento transmitir. Sé que es cierto y es verdad de que al final ninguno aprende por cuenta ajena. Siempre uno tiene que vivirlo. Pero que no quede en mí, ¿no? Que no quede en mí el poder aconsejar a ese joven, el poder aconsejar a ese adolescente para que no caiga en los mismos errores que caí yo. Yo intento más que nada transmitir la experiencia en el sentido de cuando caen, ¿no? Cuando se encuentran en ese problema sumergido y se sienten delante de Dios sucios, engañados. Entonces yo intento hacerles ver de que yo me encontraba igual y de que no es por mí. Al final es la gracia de Dios la que se tiene que llevar la gloria en mi vida y en su vida también se la puede llevar. Pues muy bien, Ezequiel, no te voy a preguntar más nada porque ya ha sonado un timbre que nos indica que la comida está lista. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que Dios te bendiga, mi hermano. Igualmente. Y oye, y que nos veamos cuando seamos viejos los dos. Sí. ¿Vale? Don Jesús, hemos salido aquí al exterior para que usted nos explique el origen de este edificio. Lo veo tan bonito. No es lo común de un seminario como este. Amplio, aparcamiento, digamos. ¿Qué más se le puede pedir a un lugar como este? ¿De dónde viene esto? Por favor. Bueno, realmente este es un proyecto de oración de la Iglesia en España y de la Iglesia también dentro de la denominación de Asambleas de Dios de Estados Unidos, que ha estado colaborando porque de alguna manera entendía que el crecimiento de la Iglesia tiene que ir paralelo al crecimiento y al conocimiento de la palabra del Señor. Pero el seminario, que vamos a cumplir, como os decía antes, en el 2018, 50 años de singladura, ha pasado por muchas etapas. Ha estado en Ronda Málaga, ha estado en Madrid, ha estado después en Azuqueca de Henares y hace 21 años que ha venido para aquí, a este lugar. Esto era un antiguo hotel de carretera y lo que se ha tratado es de modernizarlo, de invertir en él. Ha sido una inversión. Pues prácticamente desde el 2008 se han empezado los trabajos de remodelación de este centro
que se terminó algo así como con el Escorial, ¿no? Se terminó en el año anterior, pero se terminó haciendo por fin una celebración de inauguración del centro con las instalaciones modernas, con las aulas, con toda... bueno, ya no tiene nada que ver con lo que era el antiguo hotel de carretera. Se trató toda la remodelación de lo que sería el campus universitario. Tiene 3 fases. La primera fase es la del edificio, que tiene una pequeña residencia para 25 o 30 estudiantes. Hay una segunda fase que es la construcción de un auditorio. Estamos pensando, soñando en la posibilidad de tener un auditorio quizás con una capacidad de 400, 500 personas, que esto haría que nuestras aulas de estudio pues pudieran crecer y que esta facultad pudiera tener, pues pudiera por lo menos albergar a 150 o 200 estudiantes pues cada año. Sería un sueño increíble. Primera fase el edificio, segunda fase el auditorio y una tercera fase en la zona de atrás de la finca. Tenemos una finca de alrededor de unos 13.000 metros cuadrados, pues con la oportunidad de ampliar la residencia de estudiantes. Este es nuestro sueño y bueno, Dios es así, Dios nos permite soñar porque el sueño no es nuestro. Estamos mirando a la Iglesia en España, al Evangelio, al mensaje de esperanza que pueda llegar a muchas más personas de que hay esperanza en el Señor, en Jesucristo. Amén, amén. Bien, como le decía, son pocos seminarios que yo puedo visitar en España. Recuerdo el de Castelldefels y no más, porque incluso aunque yo pasé por Ronda en los tiempos aquellos cuando Roy Dalton estaba por allí, sin embargo nunca estuve, sabía que había un seminario, pero nunca estuve por allí en aquella fecha. Sin embargo, esto pues impresiona, la verdad que impresiona. No conozco el seminario bautista en Madrid, pero la verdad que a mí este me impresiona. Una pregunta es, ¿aquí puede venir cualquier joven o tiene que ser miembro de una iglesia evangélica? O puede venir, pues yo qué sé, en vez de un chico católico que dice, oye, yo tengo muchas inquietudes y me gustaría estudiar la Biblia. Bueno. ¿Usted como director qué le diría? Vamos a ver. Esencialmente, como somos una facultad de teología, no podemos hacer ningún tipo de discriminación. Entonces somos un centro abierto. Y ahora bien, nuestro proyecto de formación es un proyecto de formación ministerial dentro del marco de la Iglesia Evangélica. Es decir, de alguna manera, una persona que no tuviera nuestra confesión evangélica, ¿podría venir? Sí podría venir. ¿Le interesaría estar aquí? Necesariamente. Si no es transformado por el Señor, por el poder de la palabra, aquí no iba a durar mucho. No porque nosotros le dijéramos que no, sino porque él mismo vería que no encajaría. Pero para nosotros pensamos, obviamente, el personal que viene aquí, todos estudiantes, jóvenes y menos jóvenes, vienen enviados de las iglesias, porque vienen con un proyecto de implicación. Nuestro objetivo como Facultad de Teología es la formación de ministros de culto. Por lo tanto, es un ministro de culto de la fe evangélica. No es meramente venir para tener un conocimiento bíblico, teológico. Ahora, si rizamos el rizo, ¿se podría venir? ¿Nosotros lo echaríamos fuera? Posiblemente no. Y si él viniera aquí, pues alguna vez hemos pensado, pues sería una oportunidad preciosa de alguien que de repente se pasara aquí, no podemos decir 24 horas, pero muchas horas estudiando la palabra. Es la palabra de Dios la que nos transforma, así que el venir y estudiar la palabra de Dios sin duda sería una transformación del Señor. Pero básicamente la respuesta es un sí, pero no. Es decir, nuestro proyecto es un proyecto de iglesia y no tendría sentido. No tiene sentido. Ahora mismo, como proyecto de ministros de cultos, ¿como cuántos? Que usted sepa ahora mismo, sí, porque es una pregunta un poco de sorpresa. ¿Como cuántos cree usted que ahora mismo están ejerciendo el ministerio pastoral? De todos los que más o menos desde su tiempo aquí en el seminario,
¿Como cuántos están en el ministerio pastoral? Sí, no contamos, aunque siempre es interesante, pero eso de, ya sabes que eso del censo en la Biblia siempre tiene así alguna cosa un Desde poco, que David lo hizo. ¿verdad? Pero sí es verdad que nosotros asumimos que prácticamente, por decir un porcentaje, son porcentajes muy altos, quizás superando el 90%, tienen una proyección ministerial. Ahora, ¿es inmediata? No necesariamente. ¿Por qué? Porque en el ministerio lo envían las iglesias. Nosotros lo que hacemos es decirle a las iglesias, hay esta persona o este matrimonio o estas personas están capacitados. Pero es las iglesias las que de alguna manera corroboran ese llamamiento y esa vocación ministerial. Entonces, claro, hay gente, pues un chico que a lo mejor termina aquí con 23, 24 años, va a la iglesia, tiene un desarrollo ministerial en la iglesia y está ahí a las puertas de ser nombrado ministerio. Desde el 2006, que nosotros tenemos la responsabilidad de estar aquí, sí ha habido ya muchas personas que están directamente en el ministerio y otros están ahí. En ese proceso, pues algunos no necesariamente tienen que ser marido y mujer, pero a veces falta un poco esa madurez en ese otro formato, ¿no? de conformar quizás una familia, otro cierto tipo de estabilidad. Pero sí, la respuesta es de un porcentaje amplio. Aquí es que no tenemos en mente otra cosa. Aquí la gente que viene aquí, desde el primer día, saben que nuestra vocación, nuestro proyecto es directamente vocacional, ministerial. Cuando hablamos de ministerio, hablamos en un sentido amplio. Pastor, evangelista, misionero, ahí estamos. Alguna cosa más. Vamos a ver. Sabemos que es un llamamiento ministerial. ¿Cómo pueden saber si un chico ha sido llamado o es que le ha dado la iluminación por venirse al seminario? ¿Cómo podéis captar eso? Bueno, muchos son llamados y poco pocos lo he cogido. escogidos, ¿no? Eso Claro dice que el sí, Evangelio. eso. Vamos a ver. Obviamente los estudiantes que vienen aquí vienen avalados por sus ministerios pastorales. De alguna manera a ese anhelo que tienen los estudiantes ya consta que viene corroborado también por el ministerio pastoral de la Iglesia. Pero es verdad que ese llamamiento de alguna manera se afianza aquí. Son 4 años. 4 años. Algunos ya se nos pasa muy pronto, pero a otros 4 años es mucha historia. Y en esos 4 años ellos, los propios estudiantes van conformando, van confiando ese llamamiento al Señor. ¿Cómo lo certifican? Es verdad que a lo mejor vienen en primero con mucha pasión, pero el hecho de estar estudiando aquí, el hecho de servir en la iglesia, el hecho de volver en los periodos vacacionales, en el verano, y tener un ministerio fructífero, el hecho de volver, eso es la respuesta, de que ese llamamiento es verídico. Ellos mismos van tomando la confianza. Se trata de esto, eso sea un filtro, y al llegar a cuarto salen no dispuestos a comerse el mundo, porque la obra es del Señor, pero sí dispuestos a decir al Señor, aquí estamos, como esa respuesta de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Estupendo. Bien, vamos a ver. Generalmente cuando terminamos un programa, siempre le digo al entrevistado qué le va a decir a la gente. Porque queremos que la gente sepan algo más. En este caso, no le voy a decir que le hable a la gente. Le voy a decir que le hable a los creyentes de las iglesias. Porque este programa, espero que lo estén viendo los hermanos en las iglesias. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué le diría a los jóvenes que están en las iglesias sentados calentando bancos? ¿Qué le dirías a ellos? Siempre hay esa palabra que traspasa nuestros corazones del profeta Oseas. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y dice a continuación el profeta, por cuanto desechasteis, por cuanto despreciasteis el conocimiento, dice el Señor, yo os echaré del sacerdocio. Dios nos ha llamado a ese sacerdocio universal, eso que ahora el próximo año conmemoraremos como el 500 aniversario de ese cambio en la Iglesia mundial, en la Iglesia de Jesucristo, de entender que tenemos un llamamiento de parte de Dios, ese sacerdocio universal, y Dios quiere que los que somos llamados estemos preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia. Y esto es nada más un instrumento de tantos otros, de esas otras facultades que hay en España, de otros centros con la misma vocación. Por lo tanto, mi anhelo, mi llamamiento, si tú estás escuchando y tienes este deseo de prepararte por servir al Señor, no lo desperdicies. Esta es la oportunidad, una oportunidad de venir aquí. De venir aquí 4 años, pero de venir aquí y tener además un título reconocido con los efectos civiles con el Ministerio de Educación, avalado también y ayudado con esas becas del Ministerio de Educación. Es de alguna manera, Dios ya ha dado Dios lo ha puesto encima de la mesa. Ahora te toca a ti responder al llamado de Dios. ¿Estarás dispuesto a dejarlo todo por prepararte y servir al Señor? Ese es el llamamiento. Amén, amén. Querido amigo y hermano que me ven o nos ven en esta tarde, pues yo te diría algo. Aquí se estudia muchos libros, pero principalmente la Biblia. Si aquí no estudiara la Biblia, si aquí no se estudiara la Biblia, nosotros no estaríamos aquí grabando este programa. Ni este señor estaría aquí delante de la cámara. ¿Por qué razón? Porque lo que le ha motivado a venir aquí y estar aquí es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra cambió su vida, moldeó su forma de vivir, ha moldeado su familia y ahora él, con la ayuda de Dios, quiere ir ayudando a moldear muchas vidas de personas, de jóvenes que están ahí, como tú, sentado en un banco en la iglesia, o cómo no, o tú que te paseas por la calle y ni piensas en las cosas de Dios. Yo tengo una Biblia para ti. Es verdad que nos hemos trasladado todos hasta Córdoba para hacer este programa, pero esta Biblia llegará a tu casa en el momento que tú descuelgues el teléfono y marques mi número. Yo me voy a presentar en tu casa y te voy a llevar la Biblia. Vamos a hablar de lo que Dios quiere hacer contigo y del proyecto de Dios para tu vida. Sí, tú estás en los planes de Dios, aunque tú no tengas a Dios en tus planes, pero Dios tiene un plan para ti y quiere hablarte. Y quiere usarte, bien sea en un seminario estudiando, predicando mañana en la calle o simplemente siendo un padre excepcional, un esposo maravilloso o una esposa maravillosa. Dios quiere usarte, pero el único libro que te puede ayudar es la Biblia. Llámame y yo te voy a entregar una Biblia. Y si estuviese muy lejos de donde yo vivo, yo buscaría quién te la llevara. Pero la Biblia llegaría a tu casa. Sin más, pues buenas tardes, querido amigo, gracias por aguantarnos esta media hora desde Córdoba, pero gracias, porque sabemos que es de bendición. Y el mensaje de Sembrando Esperanza, seguimos sembrando esperanza. Y, cómo no, tenemos que despedir a nuestro entrevistado que amablemente pues, nos ha recibido aquí en este edificio tan hermoso y que hemos visto tantas cosas bonitas. Aquí, pues don Jesús, muchísimas gracias. Gracias, que Dios os bendiga. Igualmente a ti. Y mucha paciencia y ánimo y adelante. Seguir formando hombres y mujeres para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Querido amigo, igualmente a ti. Nos vemos la semana que viene.